Qué gusto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En primer lugar, coméntanos, por favor, qué ha podido realizar el Ministerio en el sector del plástico. Bueno, el Ministerio, como una cartera de Estado justamente que está encargada de la producción, se apoya en la ley que contamos, la ley orgánica de reutilización, racionalización de plásticos de un solo uso. Esta ley fue publicada en el año 2020, en diciembre del 2020, y su reglamento fue publicado en mayo del 2021. Lo que busca este cuerpo normativo es justamente la gestión del uso de residuos, de tratar de eliminar progresivamente la existencia de residuos, y también busca que esto se lo haga de manera responsable, es decir, que hay una mayor conciencia de la ciudadanía y de la industria sobre el uso del plástico, que lo pueda reutilizar, que lo pueda reciclar e incluso, si es posible, que pueda comenzar a sustituirlo por algunos otros elementos biodegradables. Uh-huh. Eso nos ayuda como gobierno y como ministerio justamente a controlar justamente el desecho de plástico, a promover su reutilización. También como gobierno, en la resolución del COMEX de octubre de 015 se prohibió la importación de plásticos, de desechos plásticos, para justamente promover el uso y la reutilización del plástico que existe en el país. Se lo puede importar solo cuando excepcionalmente la industria puede demostrar que no existe este plástico para justamente cumplir con la normativa, porque la normativa también establece el uso de material de postconsumo en nuevos productos. Y esta es una parte muy importante, es decir, como ministerio no solo promovemos un uso más sostenible de plástico, sino que tenemos que cumplir con asegurarnos que la industria cada vez más utiliza material reciclado y que lo va incluyendo en los productos de un solo uso. Voy a poner un ejemplo. Las fundas plásticas que utilizamos cuando salimos de cualquier supermercado, justamente abril de 2022 tenían que utilizar el 50% del plástico de la funda tenía que ser de postconsumo, es decir, tenía que ser reciclado. Para diciembre de este año va a tener que ser el 55% y para diciembre del 2024 va a tener que ser el 60%. De esta misma manera en diferentes categorías de plástico, con diferentes porcentajes. Pero lo que nosotros como ministerio hacemos es justamente verificamos que eso se cumpla. Para esto tenemos un registro administrativo y entregamos también un certificado a las empresas de que están cumpliendo con la ley. Eso a su vez a las empresas les permite exonerarse de impuestos como el ICE, por ejemplo, por estar cumpliendo. Entonces de alguna manera hay un seguimiento, ¿no es cierto?, pero también hay un incentivo. Y no nos olvidemos que también los recolectores de plástico que se puede reciclar, el PET entre otros, también pueden redimir el impuesto a las botellas plásticas. Entonces de esta manera nosotros como ministerio justamente verificamos que esta ley, que es un acuerdo, ¿no es cierto?, nacional, se cumpla, hacemos seguimiento, registramos, entregamos el certificado y finalmente también promovemos dentro de la industria lo que hemos denominado como una industria clúster, que no es sino una metodología de conglomerados industriales para, en base de sinergias, justamente poder generar una mejora de su competitividad a base de innovación y aplicación de tecnologías. Entonces, no solo que regulamos, no solo que hacemos seguimiento, sino que también impulsamos nuevos procesos productivos que tengan en mente esta reducción de plásticos de un solo uso. Excelente, muchas gracias. Sí, justamente en CEDIA hacemos constantemente una vigilancia de qué es lo que está sucediendo en distintos mercados, en distintos sectores, y nos parecía curioso que en el Ecuador se importe desechos plásticos, teniendo aquí desechos plásticos, entonces qué oportuna la normativa. Además veo que están muy bien identificados los objetivos en este sentido del 25% y del 60% de los diciembres que se vienen en este año y en el siguiente. ¿Qué retos se está enfrentando en el cumplimiento de estos objetivos para generar un impacto en el sector? Bueno, definitivamente para nosotros como ministerio el reto es justamente que se cumpla la ley, porque necesitamos poder difundir, debe haber un conocimiento en el sector, ¿no es cierto?, de que no solo pueden utilizar
estos desechos como parte de nuevos insumos, sino que deben hacerlo. También poder difundir de que existen estos incentivos que pueden aplicar para que también las industrias puedan manejar. Entonces, definitivamente, el principal reto es el que todos como país pues estemos enfocados en lograr una verdadera reducción. Otro de los retos es definitivamente que tienen las empresas, que tienen las industrias, es en las inversiones que tienen que realizar para poder reaprovechar una parte de este material. Con el plástico lo que nosotros hemos visto es que hay industrias que ya entienden y conocen formas de darle una nueva vida al plástico. Y ese es el mejor escenario, porque lo que estamos haciendo es que a un desecho lo convertimos en un nuevo producto. Y eso, por ejemplo, para segmentos como el alimenticio, nos presenta grandes retos. Es decir, cómo yo un elemento que ha sido ya desecho, al introducirlo en un nuevo producto que tiene que cumplir con las especificaciones de grado alimenticio, por ejemplo, ¿cómo me aseguro de que cumplo con las condiciones? Entonces ahí, por ejemplo, hay varias metodologías que podemos ver más adelante, pero definitivamente el poder innovar para poder aprovechar de manera circular estos desechos es un reto. No solo como institución que promueve la disminución del uso de plásticos, sino definitivamente como industria. Entonces hay un reto en innovación y definitivamente hay un reto en tecnología. Sí, claro, es conocido justamente que dentro de todas las redes que existen para mitigar todos los daños que puede ocasionar el consumo en el mercado del plástico, la red dentro de rediseño, reciclaje, la reutilización es la que más impacto genera justamente. Dentro de todo esto, ubicándonos justamente en los proyectos futuros, ¿cuáles son los que están en planes del ministerio para ejecutarse? Bueno, definitivamente para el ministerio el poder reforzar el cumplimiento de la ley es un proyecto permanente en el cual seguimos insistiendo porque debemos, como decía hace un momento, tenemos que poder generar esa conciencia, no solo de la obligatoriedad, sino también de que existen estos incentivos. Complicado conseguir que cumplan. Ese siempre es un reto para las instituciones. Ese es definitivamente uno. Como comentaba al inicio, otro de los objetivos que nos hemos planteado es lograr que haya una mayor autoorganización del sector productivo, ese compromiso del sector productivo hacia una visión de mayor competitividad, mayor innovación y mayor tecnología. Y esto lo estamos haciendo, como mencionaba, a través del clúster plástico. Esta iniciativa de clústeres, como decía, es una iniciativa promovida por el Ministerio que ha promovido 20 iniciativas clústeres diferentes. Tenemos el sector textil, el sector forestal, estamos con el sector de las oleaginosas, estamos con el sector de la tecnología. Y definitivamente en lo que tiene que ver con el clúster plástico, pues justamente el objetivo es ese. ¿Cómo fortalecemos cadenas que incluyan cada vez más el reciclaje, la reutilización, que tengan esta visión, este objetivo de ciclos más circulares de su producción? Entonces, el apoyar el clúster plástico en este caso es un proyecto prioritario para el ministerio. También vale la pena decir que conjuntamente con el Foro Económico Mundial, con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, hemos firmado un convenio tripartito para apoyar justamente el levantamiento de información sobre toda la cadena, lo que es el uso, el desecho, la exportación, la importación, la disposición final, entre otros, que se está haciendo en el país. Esta información es importantísima levantarla y para eso tenemos una plataforma que ha sido provista justamente por el Foro Económico Mundial, pero lo que buscamos es de brindar esta información, de tener esta información para, por una parte, poder generar política pública, ¿no es cierto? Pero para otra parte también poderla poner a disposición y que sean justamente la industria que pueda tomar decisiones a este respecto. Temas como el que usted mencionaba, nos llama la atención que se importe plástico cuando deberíamos eliminar el plástico. Yo mencionaba, hay una prohibición. Y cuando se importa porque se necesita. Pero si yo como industria conozco que hay un tipo de plástico que es un subproducto de alguna otra industria más recurrente, en ese sentido, pues definitivamente me interesa, puedo tomar una decisión para aprovechar ese subproducto, para aprovechar de mejor manera ese desecho. Entonces, definitivamente, ahí tenemos
otro de los objetivos del ministerio. Excelente. Justamente nos llamaba también la atención la definición de los temas que habían realizado en el ministerio para los clústeres. ¿Por qué? Porque desde la academia, es decir, OCDEA en representación de la academia, ha hecho mucha vigilancia en cuáles son los hallazgos que se han realizado a nivel mundial, y el plástico es justamente uno de los sectores que más hallazgos está realizando por el impacto que tiene, junto con las oleaginosas y el cáñamo que se viene por ahí para este año también. Que dentro del plástico estaría 3 grandes segmentos, porque generalmente se conocen 2, pero con la vigilancia que realizamos, extraímos uno y le separamos. ¿Cuáles son esos 2 grandes segmentos que se conocen generalmente? El preconsumo y el postconsumo. Del preconsumo le sacamos a los biocompuestos porque existen muchísimos hallazgos y hay muchísimas investigaciones, entonces le estamos tratando como un tercero. Tomando en cuenta estos 3 segmentos, preconsumo, postconsumo y biocompuestos, ¿qué prácticas ha podido identificar a nivel mundial que se puedan adaptar a la realidad ecuatoriana? Bueno, definitivamente yo creo que primero es importante decir que hay que evitar pensar en que cualquier sector productivo es malo per se. Cuando comenzamos a atacar que los plásticos son contaminantes, el momento que nosotros los señalamos como negativos, realmente generamos una reacción ciudadana a su vez negativa, que en lugar de buscar de forma propositiva poder aprovechar, nos genera una destrucción de valor. Y por eso es muy importante lo que usted comentaba desde la perspectiva de que, más bien, identificado el problema, identificado que el plástico está siendo un contaminante importante en el mundo, debemos poder identificar cómo atacarlo. En ese sentido, las prácticas internacionales son definitivamente un norte, una brújula, porque nos permite identificar cuáles de ellas se pueden aplicar en nuestro país y no. Consideramos que también los conceptos de economía circular son una gran oportunidad para las industrias, porque es ahí cuando las industrias comienzan a mirar, como decía yo hace un momento, en sus desperdicios, en sus subproductos, una oportunidad, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, estamos hablando que tiene relación con 2 de los 3 segmentos que comentaba. Es decir, si yo comienzo a identificar que sus productos que antes yo simplemente los desechaba, hoy los puedo meter en mi proceso productivo, estoy hablando de una reutilización en el preco, ¿no es cierto? Si yo tengo claridad de que los productos, los envases, por ejemplo, que se desechan post consumo, yo puedo nuevamente transformarlos en un elemento aprovechable para un producto nuevo, entonces estoy hablando también de un post-consumo, ¿no es cierto? Y ahí, por ejemplo, yo mencionaba hace un momento la importancia de lo que es el plástico para la industria alimenticia y de este gran reto que tiene, y es una de las grandes prácticas a nivel internacional, donde tenemos un reto como país, que es cómo poder aprovechar ese desperdicio en nuevos productos que son de grado alimentario. Una de las técnicas que se usa a nivel internacional y que hoy estamos tratando de replicar acá en el país es justamente el poder utilizar 3 capas de plástico, ¿verdad? Para que la capa intermedia sea la que está reciclada, es decir, que ha tenido ya un consumo previo. Y de esta manera queda totalmente blindada con materia virgen para que los productos de grado alimentario sean viables, ¿no es cierto? De esta manera podemos incrementar el porcentaje de uso de utilización de postconsumo en productos nuevos de grado alimenticio. Entonces, ese es uno de los temas que efectivamente a nivel internacional nos ha interesado mucho y estamos tratando de promover a nivel nacional. Otro, y del tercer segmento que comentaba, que importante, ¿no? Estos productos alternativos que vienen de justamente productos biodegradables. Ahí, por ejemplo, se ha hecho muchísima investigación para utilizar hoy, por ejemplo, la caña, el desecho de la caña, por ejemplo, para poder utilizarlo como sustituto del plástico, diferentes fibras vegetales. Ahí, por ejemplo, cuando volvemos a hablar del tema de grado alimentario, nuevamente nos encontramos con
el gran reto de que todavía se siguen haciendo pruebas. Todavía no tenemos la claridad de que su utilización al ser biodegradables no va a generar alteraciones de las características organolépticas de los alimentos, ¿no es cierto? Entonces todavía tenemos que trabajar en ese sentido. Y como infraestructura de calidad no contamos hoy por hoy con los laboratorios necesarios para poder asegurar efectivamente esto. Entonces lo que quiero comentar es que definitivamente, si bien tenemos objetivos a futuro de poder replicar muchas de las prácticas que se están dando a nivel internacional, sí hemos identificado algunas limitantes. Y es por eso que necesitamos poder promover esta visión holística, ¿no es cierto?, de la economía circular, para poder ir utilizando todo lo que podamos en los diferentes segmentos. Todo lo que tiene que ver con preconsumo, lo que tiene que ver con postconsumo y nuevos hallazgos en productos biodegradables. Excelente. Me quedo con una parte del principio de lo que comentaba para abordar el último punto y cerrar con esto. La importancia y el cambiar ese paradigma que se ha dado últimamente de que es malo, de que es nocivo el plástico, porque justamente fue un invento revolucionario el momento en el que se dio. Justamente esa revolución causada por el plástico en el momento en el que sale es lo que ha permitido que se consolide actualmente el mercado del plástico. Nosotros creemos, está como por ahí la hipótesis de que esta consolidación del mercado del plástico es lo que impide que surjan y que crezcan potencialmente las alternativas ecológicas. ¿Opina usted que es así? ¿Y qué se podría hacer para que de alguna forma encuentren un camino de crecimiento las alternativas ecológicas? Esa es una gran pregunta, porque definitivamente, como yo comentaba, al ser un elemento que efectivamente nos sirve, realmente es muy versátil, se puede utilizar en diferentes industrias, en diferentes hábitos humanos, que es malo porque nos facilita la vida, porque nos ayuda en múltiples tareas. Creo que lo que puede ser muy importante es que tengamos la conciencia, ¿no es cierto?, de que si bien el plástico no es malo per se, el uso indiscriminado o un solo uso, ¿no es cierto?, uso y desecho, eso es lo que hace que esto se vuelva un exceso. Y definitivamente ahí se vuelve negativo. La otra lista que la vuelve complicada es que es muy barato. Entonces, al ser muy barato, hace definitivamente que las diferentes alternativas que van saliendo, pues, no sean consumidas en el día a día. Es decir, uno tiene que estar muy convencido para, por ejemplo, si el día de mañana yo voy a hacer una fiesta infantil en casa por alguno de mis hijos, ¿verdad? Y voy al supermercado y veo platos plásticos, digo, pucha, quizá no quiero utilizar estos platos, sé que una vez que los use los voy a botar a la basura. Y al lado veo los platos de caña, ¿no es cierto?, o de alguna hoja de fibra vegetal. Y digo, no, ahora voy a comprar, pero necesito tantos platos, y resulta que en el costo estamos hablando de muchas veces, no sé, 5 hasta 10 veces más. Entonces termino volviendo al uso del plástico, ¿no es cierto? Y es ahí donde tenemos que innovar. Y yo creo que efectivamente la conciencia de que el exceso de plástico es nocivo para el medio ambiente, tenemos que seguir impulsando. Y la cruzada que tenemos que tener con la ciudadanía, pero aquí esto es clave, la cruzada que tenemos que hacer con la propia industria, ¿sí?, de determinar alternativas para una mejor reutilización, reducción del plástico es vital. Para eso las leyes que hoy tenemos, las normativas que hoy tenemos, tanto la ley que busca reducir el uso del plástico de un solo uso, como la ley de economía circular, por ejemplo, son dos cuerpos normativos que nos ayudan a promover dentro de la industria mejores prácticas. Entonces realmente es una cruzada compartida. Y como gobierno, como ministerio, nosotros tenemos que jugar ese rol, ¿no es cierto?, de tratar de aplacar un error de mercado. No por ser barato y no por ser versátil, podemos usarlo indiscriminadamente. Por eso hay una ley que promueve el uso de material reciclado cada vez en mayor medida. Por eso existe una ley de incentivos, ¿no es cierto?, para esto. Por eso hay una ley circular que premia y que promueve la innovación en ciclos nuevamente más circulares, ¿no es cierto? Entonces,
esto es un tema que tenemos que seguir trabajando. Es un tema donde la academia juega un rol fundamental justamente en las investigaciones para poder consolidar nuevos productos que se vuelvan una verdadera alternativa, justamente para poder bajar los costos y un poco equipararlos con ese plástico barato que es quizá el principal enemigo, ¿no es cierto? Y definitivamente trabajar de la mano con la industria. Es aquí donde sociedad civil, industria y academia juegan, como decía, un factor clave y que va a funcionar mucho mejor mientras más conjuntamente se trabaje, ¿no? Y yo creo que sí, el mercado del plástico se ha consolidado a nivel mundial, por lo que hemos dicho, por su versatilidad y por su costo, pero tenemos que tener claro que tenemos que lograr alternativas que sean menos nocivas, que sean mejores para el medio ambiente, que promuevan la reutilización, la reducción, el reciclaje y definitivamente que apunten a los costos. Y es ahí donde la investigación juega un rol fundamental. Estupendo. Muchísimas gracias, señor viceministro. Eso ha sido todo los temas que teníamos que abordar. Han sido excelentes todas sus aportaciones y esperamos seguir colaborando en más espacios. No, siempre un gusto estar en este espacio. Más bien, un saludo para todos. Muchísimas gracias.